nuevamente a la serie Todo para ti, Señor. Salud y esperanza. El plan de Dios para tu estilo de vida. Qué bueno que podamos estar dando continuidad a esta serie de estudios. Bienvenidos. Salud intelectual y el don profético. Vamos a estar analizando el día de hoy. La mente tiene la facultad de pensar y razonar. De todos los seres vivos, el hombre fue dotado de una preciosa capacidad de percibir su entorno y ejercer sus acciones en base a las decisiones tomadas. Lo más precioso de la mente humana es la voluntad. El pensamiento se transforma en acción y las acciones determinan mi comportamiento. El comportamiento es mi actitud frente a la vida y sus variadas circunstancias. La voluntad es la facultad de decidir y tiene la capacidad de percepción, juicio, razón y memoria. De todo lo que recibimos como información, el 75% entra a nuestra mente a través de la vista. El mejor alimento para la mente es la lectura que eleve, refina y fortalezca la mente. En esto, los libros divinamente inspirados no tienen rival. La Biblia, primeramente. También hay libros que han sido divinamente inspirados y que la Biblia los clasifica dentro del don profético. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. ¿A quién revela Dios sus designios? Vamos al libro de Amós, en el capítulo 3, y veamos qué nos dice allí la palabra de Dios. Amós capítulo 3, versículo 7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que no hará nada el Señor sin que revele a sus siervos los profetas. Pero ¿cómo se comunica Dios con el profeta? En el libro de Números, capítulo 12, Números capítulo 12, en el versículo 6, dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así que Dios se comunica en visión y en sueños, de una manera sobrenatural. Ahora, una pregunta: ¿puede una mujer ser profeta? Joel 2:28 nos dice, en relación a esta pregunta, si Dios tiene alguna preferencia en cuanto a género para dar este don. Joel capítulo 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y en el libro de Hechos 21, versículo 9, también nos habla en relación a esto. En el versículo 21, versículo 9, dice, hablando acerca de Felipe, dice: este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Así que Dios selecciona tanto a hombres como mujeres para ser profetas. ¿Ha tenido la iglesia primitiva profetas? Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia,
primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea que tiene el don de la profecía la iglesia primitiva. ¿Cómo podemos estar seguros y ser prosperados? Segunda de Crónicas en el capítulo 20 y en el versículo 20, Dios nos da la respuesta y nos dice en la parte final de este versículo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Así que podemos estar seguros creyendo en Dios y también creyendo a sus profetas. Y es algo muy importante que Dios tuvo en cuenta para su iglesia, para nuestro bienestar, para nuestro estilo de vida. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud ante la palabra profética? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, nos dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que debemos de estar atentos a la palabra profética. Y somos atentos cuando nosotros estudiamos, leemos, analizamos. Y de esa manera vamos a beneficiarnos también mentalmente. Vamos a intelectualmente conocer mejor lo que Dios desea para cada uno de nosotros. ¿Qué estaba predicho acerca del don profética en la iglesia verdadera para los últimos días? Apocalipsis 12 nos habla en relación a esto. Apocalipsis 12, donde se va describiendo el gran conflicto entre Satanás y sus seguidores y Cristo y sus fieles, nos dice en el capítulo 12, en el versículo 17, que entonces el dragón, que es el diablo, se llenó de ira contra la mujer. Esta mujer representa a la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que lo último de la iglesia, antes de la venida del Señor, el remanente, van a estar guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 nos dice específicamente qué es este testimonio de Jesucristo. Y vamos a leerlo rápidamente. Dice en el capítulo 19:10, en la última parte de este versículo, dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que para los últimos días, el don profético estaba predicho que iba a formar parte de la iglesia verdadera. ¿Contra qué nos previenen las Sagradas Escrituras también? Vamos a ver qué nos dice en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También Mateo 7, versículo 15 y Mateo 24 nos advierten que iban a existir falsos profetas también. Pero, ¿cómo poder asegurarnos qué es un falso o verdadero profeta? Vamos a ver cuáles son
las pruebas de un verdadero profeta. Primero, su vida y enseñanza van a estar de acuerdo a la Biblia. Y esto lo vemos y lo pueden ustedes buscar posteriormente en Isaías 8, versículo 20. Ahí están en sus folletos las citas bíblicas, las vamos simplemente a mencionar. También una prueba de un verdadero profeta es de que sus predicciones se cumplen. Y esto lo vemos en Jeremías 28, versículo 9. Otra de las pruebas es de que no va a inducir al pueblo a la apostasía, sino por el contrario, va a edificarlo para seguir al pie de la letra lo que Dios espera de su iglesia. Y esto lo vemos en Deuteronomio, capítulo 13, del 1 al 3. Otra de las pruebas es de que el verdadero profeta declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo. Esto lo podemos constatar en Jeremías 14, versículo 14. También el verdadero profeta va a reprender el pecado. Jeremías 23, 22 nos dice de que se reprende el pecado y es una de las particularidades que tiene un verdadero profeta. Pero también, adicionalmente, exalta a Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. El verdadero profeta va a estar exaltando a Cristo, no se va a exaltar a sí mismo, no va a exaltar algo más, sino a Cristo. También Ezequiel 2:7 nos dice que va a hablar en el nombre de Dios. Así que trae un mensaje específico de Dios. También nos exhorta, nos edifica y nos consuela. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero también el verdadero profeta nos revela el futuro. Daniel 2, 29 y 30 nos pueden confirmar que Dios revela el futuro a través de un verdadero profeta. Pero también el verdadero profeta guía al pueblo de Dios. Es una guía, según Oseas, capítulo 12, versículo 13. Y también el verdadero profeta recibe revelaciones por medio de sueños y visiones. Y esto lo vimos ya en Números, capítulo 12, versículo 6. Así que esta promesa del don profético se cumplió para los últimos días en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la persona de la señora Elena G. de White. Elena G. de White, ella nació el 26 de noviembre de 1827, murió en 1915, tuvo una breve educación formal, fue una activa oradora, prolífera escritora. A los 17 años tuvo la primera visión en 1844 y por 70 años más fue instrumento de Dios. Es la mujer en la historia que más libros ha escrito y traducidos a diferentes idiomas. Para 1996, por ejemplo, El Camino a Cristo se tradujo en 144 idiomas. El Gran Conflicto en 47 idiomas. El Deseado de toda la gente en 40 idiomas. Muchas de sus profecías se han cumplido, otras aún están por cumplirse. Qué maravilloso que aún en los últimos días Dios ha provisto el don profético para su iglesia, para nuestra edificación. Ahora la pregunta es, ¿aceptas el don de profecía otorgado por Dios a su iglesia? ¿Deseas desarrollar más el hábito de la lectura inspirada y así fortalecer más tu mente? Espero que podamos aceptar, gloria a Dios, para que podamos avanzar en ese estilo de vida maravilloso que Dios intencionó para el ser humano, especialmente en los últimos días antes de la venida de Cristo. Recuerda llenar las preguntas, leer la guía adicional y recuerda también nuestra próxima cita, la próxima clase. No faltes, te esperamos.